Apagar el ego, encender la televisión. Ese es el mensaje de los ministerios prostituidos. El mensaje sucinto, soterrado, pero que están dando ese mensaje. Apagar el ego, encender la televisión. Apagar el ego en favor de encender la televisión. Mensaje de los ministerios prostituidos. La doctrina del ego, queridos amigos, queridas amigas que me escuchan en esta bella mañanita, shalom a todos, bienvenidos. La doctrina del ego no se inventó con el árbol del bien y del mal. El ego no es algo que esté ahí, que forme parte de la historia intrínseca y extrínseca de la humanidad. No. La doctrina del ego es autoría de Sigmund Freud, el psiquiatra que enseñó a pactar con el diablo. El mismo que enseñó a pactar con el diablo es el que tomó de relieve, puso de relieve, mejor dicho, la doctrina del ego. Ahora ya, la resonancia, la reverberación de esa doctrina del ego forma parte de cualquier ministración de la palabra de poder. Gente que predica. Gente que predica te está hablando de desautorizar al ego, de eliminar al ego. Pero el ego es una doctrina de Sigmund Freud, el mismo que enseñó a pactar con el diablo. Eso ya por delante. Entonces, Israel, el pueblo de Israel, ¿verdad?, que tenía que llegar a Israel, al que vence con Elohim, pero sin embargo tenía que cribar y tratar Elohim con ellos de forma y manera que muchos quedan en el desierto. Entonces, porque todavía era un estado, era una geografía, era un nacimiento genético, tenía que nacer ¿de qué? Del agua y del espíritu, ¿verdad? Entonces tenía que ser un Israel que vence con Elohim. Y ahí empezó a cribar nuestro Elohim, ¿verdad? Dejando a muchos en el desierto. Entonces en Éxodo 20:19, ese Israel que se quedó por el desierto, les dijo, le alegó a Moisés de esta manera. 20:19. Dice, dijeron a Moshe, el pueblo que no quería trato con Elohim, que no quería disciplina, que no quería ni su voz, pero que de labios lo honraba. Dice, dijeron a Moisés, háblanos tú y te entenderemos, o te oiremos. Haremos Shema, pero contigo, Moshe, con Elohim no. Pero si el llamado al Shema es Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad o Yahad, ¿verdad? Pero Israel renegó del Shema desde su nacimiento genético, sanguíneo, geográfico. Le dijeron a Moisés, háblanos tú y te entenderemos, pero no nos hable Elohim, no sea que muramos. No sea que muramos. ¿Por qué vais a morir? Porque es que la voz de Elohim es que te vuelve loco. Y como los vuelve locos y para ellos es un plato de lentejas, pues venden su primogenitura. En otras palabras le dijeron a Moisés que no nos suene el eco. ¿El eco de qué? El eco de la voz de Elohim. Ahora, relacionen eco con ego. Es la misma palabra, la misma etimología. El ego es el eco, la reverberación del verbo, de Mashiach mismo. Entonces, lo que están diciendo aquí, en 20:19 de Shemot, el pueblo de Israel,
y tantos otros que toman de lo mismo, es que le están diciendo a Moisés, Moshe, Mashiach, que no nos suene el eco de Elohim, que no nos suene el ego. Entonces, como no quieren que les suene el eco de Elohim, que es el ego, ojo, esto es contrario a todo lo que están predicando, el eco de Elohim, la voz del eco de Elohim está puesta en el ego, en lo que llaman ego, y está hoy demonizado por los predicadores de la palabra de poder. Demonizados porque toman de Sigmund Freud, de la doctrina del ego, que es satánica, del mismo psiquiatra que pactó con el diablo y enseñaba a pactar con el diablo, ¿verdad? Judío, claro. Entonces le dijeron a Moisés, que no nos suene el eco, que no nos suene el ego, desprográmalo. Moisés, tienes que desprogramarlo, y si no lo desprogramas tú, ya encontraremos a alguien que vaya desprogramando. Encontraremos a un Moisés psiquiatra, padre de la psiquiatría, que implante esa idea obsesiva en las masas, hasta que los predicadores hablen en contra del eco de la voz de Dios, de la voz de Elohim, hablen en contra del ego y lo demonicen. Ya encontraremos a alguien. Pero Moisés, te recomendamos a ti que no nos suene el eco a nosotros, hombre, que no nos suene el ego. Mátalo. Entonces excluyen el self, porque el ego, digamos, en inglés podría transcribirse en self. Entonces excluyen el self, que en español es mismo. Oigan, y cómo el ego, para que vean que el ego es el eco de la voz de Elohim, el self mismo, ¿por qué es mismo? ¿Por qué se transcribe la palabra self como mismo? Porque habla del logos interno de Elohim en el ser humano. Esto es lo que quieren excluir, lo que el Israel pagano quiere excluir. Por eso le pide a Moisés, mira Moisés, te vamos a hacer la vida imposible, como no sea que demonices al ego igual que hacemos todos. ¿Verdad? Y acuses de ególatras y acuses de egoísmo y toda tu predicación vaya en torno a matar al ego. Si no haces eso, Moisés, te hacemos la vida imposible. Entonces, excluyen el self, pero el self es la palabra mismo. ¿Pero por qué es mismo el self, el ego, el eco? Porque el ego y el eco, la voz de Elohim, es lo mismo. El self es lo mismo porque habla del logos interno de Elohim en el ser humano. El self, que es lo mismo, habla del logos interno en el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que hace la humanidad? El eco, el ego, la voz de Elohim, el self, el mismo, hablando. ¿Por medio de qué? Del logos que ha puesto, creados a imagen y semejanza de Elohim. Oigan, pero excluyen el self, todo esto revestido de una falsa modestia, de una hipocresía manifiesta, clara ya, a la amada del Mashiach. Excluyen el self, pero incluyen el selfie, que es paradigmático de estos tiempos. Incluyen el selfie. ¿Qué es el selfie? Ya no es self, porque al ego han intentado demonizarlo todo lo que han podido. Entonces ya no es self, ya no es mismo, ya no es el logos interno hablando, ya no es el eco del ego, ¿verdad? Sino que ya es un selfie, ya no es un self, ya es un selfie. ¿Qué es selfie? Ya pongamos que es una abreviatura, un desdibujado self, un desdibujado ego, un desdibujado mismo, Elohim, hablando en el logos. Entonces el selfie, el paradigma del selfie, que saben ustedes que es echarse fotitos en lugares peligrosos o en paisajes junto con otros, ¿verdad? Echar el selfie. Pero el selfie ya es una imagen desdibujada. Ya no quieren ser mismo. Ya no quieren escuchar el eco del logos.
Ya quieren demonizar el ego, por lo tanto lo han hecho ya un selfie, una caricatura. Una imagen desdibujada y rebajada para ya no ser self, para ya no ser mismo. ¿Verdad? Antes se decía, sé tú mismo, ya ni eso. Ya ni eso. Es que solo puedes ser genuino si no desdibujas y no rebajas lo que Elohim ha puesto en ti, el logos que ha puesto en ti, y ese logos es el ego, porque es el eco de la voz de Elohim. Y esa voz de Elohim es lo que verdaderamente te va a hacer genuino. Y al mismo tiempo va a hacer mismidad con tus semejantes. O sea, vas a ser diferente porque vas a ser apartado, pero tu sentir, tu fluido en la presencia de Elohim va a ser algo escogido, diferente en el sentido de bello. Destacar en belleza. ¿Por qué? Porque eres tú mismo. Eres self. Eres ego del eco de la voz de Elohim. Pero el pueblo de Israel demanda, el Israel que no va a entrar, demanda que no les hable más Elohim, que no les hable más el eco. Porque no quieren eco y no quieren ego y entonces lo quieren demonizar y por eso buscaron a su Moisés, del Israel apóstata, ¿verdad? Psiquiatra que pacta con el diablo. Entonces todo esto es histórico, todo esto es fidedigno, palabra digna de ser recibida por todos. Esto compruébenlo ustedes mismos y verán que es así. Entonces, claro, impiden la resonancia desde el interior, el eco de la voz de Elohim, el ego. ¿Qué impiden? ¿Qué intentan impedir? La resonancia desde el interior, que desde el interior es donde emana la voz de Elohim. No es una cosa externa, es una resonancia desde el interior. Por eso quieren impedir el eco. ¿Cómo se da el eco? Meditando. Cuando tú, por cierto, que es una sociedad ecológica, pero en esto no es ecológica, porque quieren impedir el eco, quieren impedir el ego. Entonces, impedir el eco, la voz de Elohim, impedirla, es no meditar. Entonces ya tenemos una sociedad que no medita. ¿Por qué? Porque le han matado el eco, le han matado el ego. No se quedó en el deicidio ilustrado de matar a Dios, no, es que detrás fue matar al ego, enloquecer al hombre. ¿Verdad? Pactarlo con el diablo sin que se dé cuenta. Entonces, lo llevan a asesinar su propio eco de la voz de Elohim, su propio ego. De manera que ya no medita, ya no reflexiona, ya no es el ser humano introspectivo. ¿Por qué? Porque le han matado el ego, le han matado el eco, la voz de Elohim. Ha cambiado el self por el selfie. Entonces ya nada en el ser humano, en muchos seres humanos, hay venturosamente una amada del Mashiach que ha despertado a todo esto. Entonces, pero en el ser humano, digamos, común, que se va a quedar en el desierto, igual que es Israel, que no quería la voz de Elohim, que no quería el eco, la resonancia desde el interior. Entonces, en ese ser humano, nada es introspectivo. Y entonces, como nada es introspectivo, lo ha dejado discapacitado para el juicio y discapacitado para la autocrítica. Por eso tenemos una generación de primas donas. Primadona, claro. ¿Qué es una primadona? Pues un hombre o una mujer que, ahorcajadas sobre el capitalismo, ya no es capaz de hacer autocrítica, no es capaz de hacer de dejar oír desde el interior la resonancia de la voz de Elohim. ¿Por qué? Porque han asesinado su ego, han pactado con el diablo a la larga. Entonces,
Los que están ya discapacitados para el juicio o la autocrítica porque han matado en ellos el ego, que es el eco de la voz de Elohim, ya entonces, al ser discapacitados para el juicio o la autocrítica, al no meditar, al no reflexionar, al no tener el don de la introspección, de examinarnos a nosotros mismos, entonces no se pueden recomendar a toda conciencia humana delante de Elohim. No se pueden recomendar a toda conciencia humana que está delante de Elohim. ¿Por qué? Porque ya no quieren nada humano. Han matado el ego, la imagen, el logos de Elohim mismo en el ser humano, el eco de su voz de Elohim al ser humano. Entonces ya no quieren nada humano. Por eso no pueden recomendarse. Ahora lo vamos a ver en qué verso está, que esto lo vimos también ayer. Verán qué rico. No pueden recomendarse a sí mismos a toda conciencia humana, estos que se van a quedar en el desierto. Pero sí lo que hacen es tiranizar, eso sí. ¿Verdad? Nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Elohim si estamos delante de Elohim y renunciamos al oculto. Y ahora vamos a ver el verso que ya lo dimos ayer y que hoy lo vamos a ampliar porque es tan rico, es una maravilla de verso. Está en 2 de Corintios 4:2. Dice así. Dice, en el verso 2 dice: antes bien, hemos repudiado el silencio vergonzoso. Silencios vergonzosos. ¿Por qué? Por no decir lo que hay. Por matar la voz de Elohim en el hombre. Por pactar a la larga con el diablo. ¿Para qué? Para conservar la miseria que tienen. Entonces, antes bien hemos repudiado el silencio vergonzoso, no procediendo con astucia, que ya hablamos que la astucia es la potestad de la inteligencia animal, la astucia, ¿verdad? Ahí se mueven, en ser astutos. ¿Cómo son astutos? Falseando la palabra de Elohim. No procediendo con astucia, inteligencia animal, ni falseando la palabra de Elohim. Al contrario, mediante la manifestación de la verdad, dejándolo todo claro, ¿verdad? Mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Elohim. Manifestamos la verdad claramente, no ocultamos nada, no soterramos nada, no velamos armas. Y ahora en el verso 5, 2 de Corintios, capítulo 4, ahora, verso 5, dice, la resolución de esto, dice, porque podríamos pensar, bueno, si recomendarse a sí mismos, ¿dónde trazaríamos la línea entre recomendarse a sí mismos o predicarse a sí mismos? Que nos dirían egoicos. Estos son los del ego. Bueno, dice en el verso 5, no nos predicamos a nosotros mismos. No nos predicamos a nosotros mismos. Por un malentendido de ego que el ego lo han malentendido ellos. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yahshua HaMashiach como Señor. Y a nosotros como siervos vuestros por Yahshua. ¿Qué está diciendo aquí? Que el justo, el sadik, se puede recomendar, se recomienda. Nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Elohim. El justo, el sadik, puede recomendarse. Sin embargo, el maligno, que tiraniza, que no se recomienda, pero tiraniza a sus auditorios, el maligno se predica como Señor, como dueño de las ovejas. Se predica como Señor, el maligno. Y entonces, pero el maligno lo que no puede hacer es recomendarse a toda conciencia humana delante de Elohim. Eso no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene frutos. Porque no vive una vida apartada, sino que en verdad se vulgariza
¿Cómo? Predicando la misma mentira que está en la boca de todos. El asesinato del ego. Matar el ego, ¿verdad? Matar la conciencia humana, la autocrítica, la introspección, la reflexión, la meditación. Matar el ego. Del mismo autor, el ego es la doctrina del ego, que esto no está aquí desde siempre. La doctrina del ego fue postulada por Sigmund Freud, que enseñaba también a pactar con el diablo. Entonces el mensaje de hoy de los ministerios prostituidos es: apaga tu ego, apaga el ego y enciende la televisión para que la televisión piense por ti y sea la televisión la que te medite, la que te resuene, la que te reflexione, ¿verdad? La que te haga crítica o autocrítica, claro, pero resulta que es la imagen de la bestia, al servicio, aliento para la imagen de la bestia, para ese sistema capitalista que ha dejado en nada, ha dejado en chiste, en caricatura, en selfie a los que están ministrando la palabra de poder, lamentablemente, ¿verdad? Ministrando la palabra de poder que conozcamos. Ahora, que habrá, no los estamos viendo, pero que habrá gentes que se estén dando cuenta, que estén despertando como amada del Mashiach, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero estos, ¿cómo pueden salir de donde se han metido? Pues hombre, rectificando delante de Elohim. Si han tratado de asesinar el eco de Elohim, el eco de la voz de Elohim, el ego, han intentado asesinarlo, favoreciendo a pactar con el diablo, la doctrina satánica. Oigan, pues rectifiquen sus obras. Si ya se han dado cuenta y se les está diciendo, rectifiquen sus obras. Si rectifican sus obras y hacen teshuvá, todo lo demás es anecdótico. Es anecdótico. Inclusive la persecución contra nosotros, la persecución y la conjura contra la amada del Mashiach, ¿verdad? Todo eso es anecdótico. Nosotros lo que queremos es que hagan teshuvá, rectifiquen, dejen de predicar mentira y engaño. ¿Por qué? Porque hay muchas almas que quieren despertar y no pueden. ¿Por qué? Porque ustedes han perpetuado y le han dado chance, le han dado crédito a una doctrina satánica que es la demonización del ego, entre otras. Entonces, como decimos, el justo, el sadik, sí se puede recomendar. Nos recomendamos a nosotros mismos, a toda conciencia humana delante de Elohim. Esto lo escucha el maligno y rabia. Rabia. Se conjura, si pudiera, vamos, es que pensamientos homicidas contra la amada del Mashiach. ¿Por qué? Porque el maligno no puede recomendarse a toda conciencia humana delante de Elohim. El maligno lo que hace es que se predica como Señor de sus auditorios, de sus congregaciones. Y en el Salmo 2, por eso, todo esto nos lleva al precioso y realmente polisémico Salmo 2, porque esto es un salmo que ha tenido calado durante toda la historia de la humanidad. El Salmo 2, que dice así, en el Salmo capítulo 2, muchos de ustedes lo conocen, quien no se lo conozca, pues lo vamos a leer hoy juntos. Dice en el Salmo 2, así mis preciosos y mis preciosas en este hermoso día. Dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las naciones? ¿Cómo están? Amotinadas, amalgamadas. Ahora ya físicamente no, pero espiritualmente, ¿cómo es que temen tanto? ¿Cómo es que tienen miedo porque se han ocultado de Elohim durante tanto tiempo? Tuve miedo y me escondí, ¿verdad? Como tienen tanto miedo, intentan amalgamarse espiritualmente. Entonces van todos en contra del ego, del eco, de la voz de Elohim. ¿Por qué se amotinan, se amalgaman las naciones y los pueblos conspiran en vano?
todas esas conspiraciones en contra de la amada, en contra de la palabra de poder, en contra de la verdad, esas conspiraciones van a ser en vano, son en vano. Los reyes de la tierra se sublevan, los príncipes a una se alían en contra de Yahweh y su ungido, su Mashiach. ¿Verdad? Rompamos sus cadenas, se dicen. Sacudámonos sus riendas o sus cuerdas. Sacudámonos su eco. ¿Qué son sus cuerdas? Cuando tocas las cuerdas, ¿qué hay? Resonancia. Entonces hay un eco. Entonces esas cuerdas que se quisieron sacudir es esa resonancia del eco de la voz de Elohim, el ego. Quisieron quitar sus cuerdas de nosotros como humanidad. Los diseñadores sociales y sus cipayos, que hoy predican muchos palabra de poder, supuestamente. El que habita en el cielo se ríe, y Yahweh se burla de ellos. Después les habla irritado, los espanta lleno de cólera. Claro que los espanta, por eso están temblando. Yo mismo he consagrado a mi rey, nos dice Yahweh, que otros llaman Hashem, el Dios inconcreto, de las inconcreciones, de los misterios babilónicos. Por eso es Hashem, el oculto. Yo mismo he consagrado a mi rey en Sión con Sadik de justicia. Lo ha consagrado a su rey, mi monte Kadosh, mi monte santo. Y vi sobre el monte de Sión un cordero como degollado en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 sellados. Haré público el decreto de Yahweh. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Si me lo pides, te daré por herencia a las naciones, en propiedad la inmensidad de la tierra. Los machacarás con cetro de hierro, los pulverizarás como vasija de barro. Por eso, reyes, pensadlo bien, aprended la lección, gobernantes de la tierra, servid a Yahweh con temor, temblando besad sus pies. No sea que se irrita y os perdáis, pues su cólera se inflama en un instante, dichoso quien se acoge a él. Entonces tramaron quitar las cuerdas, quitar los ecos, quitar los egos, que ahí estaba el logos llameando en los corazones humanos. Por eso quisieron esos pactadores con el diablo y todos sus cipayos que les trabajaron hoy desde las estradas, desde los púlpitos de la red, ¿verdad? Tramaron, echemos de nosotros sus cuerdas, sus ecos, sus egos. Echemos de nosotros los yoes del yo soy. ¿Verdad? Eso es lo que tramaron. Eso es lo que tramaron. Y hoy, ya digo, el mensaje sucinto, y ahora que ya lo saben, pueden captarlo mejor. Lo que les están predicando, la gran mayoría de ministerios, que estos se van a quedar en el desierto, esto se lo garantizo yo, no van a entrar, ni mucho menos, si no hacen teshuvá, si no rectifican. Lo que les están diciendo en todo su mensaje, en todo su discurrir, en todo su alefato, su alefbet, su griego, su cábala, su misticismo, sus profundidades de Satanás, lo que quieren es transmitirles este mensaje de apagar el ego, apagar el eco, la voz de Elohim, y encender la televisión, para que sea la televisión la que forme necios en serie como ha estado formando, para hablar la misma pendejada todos a una, ¿verdad? Entonces hasta aquí, ya lo saben, ¿verdad? Ese es el mensaje de los ministerios prostituidos, apagar el ego, encender la televisión. Ya lo saben, rectifiquen delante de Elohim. Shalom, shalom, besos y abrazos para todos y todas. Shalom, shalom, bello día.